Amén. Amén y gracias a Dios, Natalia, muchas gracias por hacerte cargo. Gracias. Muy buena tarde para todos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo les acabó de ir el día de hoy? Esta mañana oramos para que durante todo el día se abrieran las puertas, se abriera el cielo. Dígame cómo les acabó de ir. ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Está todo bien? Saludémonos, por favor. De esa manera iniciamos. Bueno, listo. Es lunes, ¿no? Es lunes. Al ser lunes, estamos nosotros hablando acerca de éxito, palabra que aparece allí en el libro de Nehemías. Estamos hablando de prosperidad, palabra que aparece en Tercera de Juan, versículo 2, pero también es una palabra que aparece en el Salmo capítulo 1. Pero también es una palabra o un concepto que aparece en Josué capítulo 1. Los planes que el Señor tiene para cada uno de nosotros, eso es el libro de Jeremías, que son planes de prosperidad. Dios quiere que a nosotros nos vaya bien, eso lo enseña la Sagrada Escritura tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero hay unos principios para que eso ocurra. Y eso es lo que hemos estado estudiando nosotros desde el año pasado. Dese cuenta el énfasis del Señor en que a cada uno de nosotros nos vaya bien. Ese es Dios, eso es un Dios bueno. No solamente promete que me va a ir bien, sino que el Señor me regala los principios, cosa que si yo los aplico, los practico, pues se va a cumplir la promesa. Toda promesa tiene una parte que Dios hace y una parte que yo hago. La parte que yo hago es la condición, cumplir con la condición, cumplir con el requisito, para que la promesa se realice o se materialice. Creo que eso está claro ya entre todos. Y después de hablar de esos principios, nos hemos centrado en uno. Y ese principio que estamos viendo nosotros los lunes es el principio de la templanza, es el principio del dominio propio o el principio de la autodisciplina. Ese principio, importantísimo. Ahora, examinándolo profundamente, pues, ¿qué parte de mi ser es la que yo tengo que templar con la templanza? ¿O qué parte de mi ser es en la que yo debo ejercer ese dominio propio? ¿O qué parte de mi ser es la que yo tengo que disciplinar? ¿Cierto? De eso estamos hablando. Específicamente, puntualmente, muy bien, estimados hermanos en Cristo, excelente. Específicamente, el alma, el alma, el alma. Lógicamente, también el cuerpo, ¿sí? También el cuerpo. El apóstol Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Pero recuerde usted que es que el cuerpo hace siempre y en todos los casos lo que el alma le indica que tiene que hacer. Entonces, como el cuerpo hace siempre y en todos los casos lo que el alma le indica que tiene que hacer, entonces el epicentro de toda la rebelión, el epicentro del origen de toda la rebeldía, el origen de toda distracción, de todo desenfoque, de toda necedad, de toda terquedad se encuentra en el alma. Entonces, la autodisciplina es algo que se aplica al alma, la templanza es algo que se aplica al alma, el dominio propio es algo que se aplica al alma. Eso lo estamos aprendiendo. Ahora, después de haber examinado esto nuevamente, porque es que ya lo habíamos visto, y ya lo habíamos visto en ese curso de antropología bíblica, donde hablamos, creo yo, de manera muy meticulosa, muy esmerada, muy esforzada, muy profunda, acerca del cuerpo, acerca del alma, acerca del espíritu, acerca del alma, acerca del cuerpo, que sea este el momento para preguntarle a usted cómo le pareció esa materia de antropología bíblica y lo exhaustiva que fue esa materia de antropología bíblica, en donde vimos al hombre en las tres dimensiones, vimos al hombre en su espíritu, vimos al hombre en su alma y vimos al hombre en su cuerpo. Así de esa manera usted comienza a entenderse, ¿sí? Comienza a entenderse usted mismo. El entenderse usted mismo, usted comienza a entender a los demás, a los que le rodean. Y al mismo tiempo discierne usted esto es del espíritu, y discierne usted esto es del alma, y discierne usted esto es del cuerpo, ¿cierto? Juan Esteban dice es muy buena e importante, Marta León dice muy importante, Liliana dice muy completa, muy edificante, Germán dice edificante, María Sánchez dice muy buena, interesante y edificante. Eso fue antropología bíblica. Bien, súper interesante, dice Natalia.
Si hay cosas que usted no recuerda de ese curso, recuerde que todo el curso está ahí en YouTube. Usted lo encuentra en la playlist, ¿cierto? Lo encuentra por antropología bíblica y pues están todas las clases de antropología bíblica. También nos hemos esmerado, nos hemos esforzado, no solamente en preparar la clase y no solamente en dictar la clase, sino después en entrar en todo el proceso de subir la clase y dejarla en el portal de YouTube para que usted la pueda repasar, para que usted la pueda compartir con otras personas y para que no seamos solamente nosotros nutriéndonos de eso, sino al mismo tiempo más gente nutriéndose de eso. Muy bien. Entonces, como la templanza, el dominio propio, la autodisciplina es algo que se ejerce sobre el alma, antes de poner en servidumbre el cuerpo, yo tengo que poner en servidumbre el alma. Eso lógicamente al alma no le va a gustar, porque el alma no acepta ser mandada. El alma no acepta señorío de ningún otro. Recuerde que el alma, eso es antropología bíblica, el alma está centrada ¿en qué? El alma está enfocada ¿en qué? Muy bien, excelente, muy bien. El alma está enfocada en ella misma. Si está enfocada en ella misma, para el alma solamente existe el alma. ¿Sí? Para el alma solamente existe lo que ella quiere, lo que ella dice, su punto de vista, su óptica, y no le importa nada más. Mucho menos el punto de vista del espíritu. Antropología bíblica, recuerde que su espíritu, me refiero al espíritu de una persona que ha nacido de nuevo, su espíritu está centrado ¿en qué? Su espíritu humano, es decir, regenerado, una nueva criatura en Cristo Jesús, está centrado ¿en qué? Está centrado en Dios. Muy bien, está centrado en Dios. A mi espíritu le importa a Dios, le interesa a Dios, le interesan las cosas de Dios y ya, les contento en las cosas de Dios. ¿Sí le pasa? ¿Sí le pasa que a su espíritu le encantan las cosas de Dios, le gusta a Dios, le atrae a Dios, ama a Dios, está dispuesto para Dios? ¿Sí le pasa? Sí le pasa. Ok, pero también le pasa que mientras que su espíritu ama a Dios, le gusta a Dios, busca a Dios, le fascina a Dios, le encantan las cosas de Dios, su alma no está de acuerdo, su alma se opone, su alma indispone, su alma mueve la cabeza por otro lado, su alma mueve las emociones por otro lado, su alma es voluntariosa. ¿Sí le ha pasado también? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Esa es la famosa, muy bien Natalia, la famosa batalla contra el alma, que es realmente la batalla contra la carne. También creo que quedó bien explicado que carne es la suma de alma más cuerpo. Alma y cuerpo son la carne, la famosa carne de la Sagrada Escritura. Y esa es la batalla que nosotros tenemos, pero entendiendo bien la batalla, pues realmente hay que apuntarle, hay que bombardear esa alma. ¿Y cómo la bombardeamos? Pues hemos aprendido que el alma se bombardea con autoridad. Cuando hablamos de una lucha, cuando hablamos de una guerra espiritual, pues tenemos nosotros el poder y la autoridad. ¿Cierto? El poder y la autoridad. Cuando hablamos del poder, estamos hablando del Espíritu Santo. Porque es su capacidad, su habilidad, su fuerza, su fortaleza. Cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de Jesús, estamos hablando del nombre del Señor Jesús. Pero al mismo tiempo, recuerde usted que Jesús y su palabra son uno solo, porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, o en el principio era la palabra y la palabra era Dios, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cristo y su palabra son uno solo. Cuando hablamos de la autoridad, hablamos de Jesús. Cuando hablamos de la autoridad, hablamos del nombre de Jesús. Pero cuando hablamos de autoridad, hablamos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el mismo Jesús. Entonces, por un lado tiene el poder relacionado con el Espíritu Santo, y por el otro lado tiene la autoridad relacionada con el nombre de Jesús y la palabra de Jesús. Ahí está. Toda batalla requiere los dos elementos, requiere poder y requiere autoridad. Por supuesto, también requiere otro elemento. ¿Cuál? El entrenamiento.
requiere la destreza, requiere la habilidad. Y esto de la destreza, esto de la habilidad se adquiere, se recibe solamente por medio del ejercicio, solamente por medio del entrenamiento, solamente por medio del combate en sí. Ahí es, porque no se puede de otra manera. Es decir, usted puede conocer todo acerca del poder espiritual y puede conocer todo acerca de la autoridad y con todo y eso puede ser un terrible soldado. ¿Por qué? Porque el poder y la autoridad lo conoce como teoría, lo entiende como teoría, teóricamente. Pero poder y autoridad usted no lo entiende en el terreno de la práctica. Si no entiende poder y autoridad en el terreno de la práctica, pues usted no sabe cómo es que se usa la palabra y no sabe cómo es que se usa las demás herramientas que el Señor le ha dado, tanto de defensivas como ofensivas, tanto para defenderme como para atacar. Cuando hablamos del alma, estamos diciendo aquí que es que al alma hay que combatirla, al alma hay que frentearla, al alma hay que enfrentarla, al alma hay que someterla con poder y con autoridad. Ahora, el poder se manifiesta en la medida en que la autoridad se ejerce. Quiere decirte que antes de que el poder se manifieste, la autoridad se tiene que ejercer. Y la autoridad se ejerce en la medida en que yo le hablo a mi alma. Todo esto ya lo hemos hablado, ¿cierto? Ya lo hemos aprendido. En la medida en que yo le hablo a mi alma, yo le digo a mi alma y se lo digo con autoridad, se lo digo en el nombre de Jesús y se lo digo conforme a la Biblia, pues el poder de Dios se manifiesta metiendo en cintura a mi alma, poniéndola en servidumbre. Ahí está, sometiéndola. De eso se trata y eso lo tenemos que hacer todos. Yo no lo puedo hacer por usted, usted no lo puede hacer por mí. Es más, Jesucristo no lo va a hacer por nosotros. No, Él nos dio su poder y su autoridad para que nosotros lo hagamos. De manera que esto lo hace Juan Esteban por Juan Esteban. Esto lo hace Héctor Gabriel Vaca por Héctor Gabriel Vaca. Esto lo hace Germán por Germán. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros someter el alma, ponerla en servidumbre, ejercer autoridad sobre el alma. Un alma enloquecida quiere decir sencillamente que no ha cumplido con lo que le toca hacer. Es como un niño caprichoso, un niño que hace show, espectáculo y que le pega puntapiés a los papás. Pues el niño le pega puntapiés a los papás porque los papás lo permiten. Ya en el momento en que el papá o la mamá diga no más con eso, no le voy a aceptar, pues entrará a ejercer autoridad, a reprender y hasta ahí le llegó el show. Lo mismo pasa con el alma. Ubíquese por favor en el Salmo capítulo 62, versículo 5. Salmo capítulo 62, versículo 5. Me avisa cuando ya, por favor. Gracias. Salmo capítulo 62, versículo 5. Y dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esos 3 versículos. Pregunta, a usted le va a quedar muy fácil responder esto. ¿Qué está haciendo David? El subtítulo del Salmo 62 dice que eso lo escribió David. ¿Qué está haciendo David en el versículo 5, en el versículo 6 y en el versículo 7? Es muy fácil, ¿cierto? Es muy fácil. ¿Qué está haciendo David? Don Héctor, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo David? Bien. Está hablándole a su alma. Yo iba precisamente a hacer la pregunta, usted acaba de dar la respuesta. Sin embargo, yo tengo que hacer la pregunta. Meditando, muy bien. Luego, ¿qué es meditar a la luz de la Biblia? ¿Qué es meditar a la luz de la Sagrada Escritura? ¿Qué es eso de meditar? Mire, don Héctor lo acaba de decir.
Basta con que usted repita eso que don Héctor acaba de decir. Pero tiene que quedar claro para todo el mundo. Meditar, según la Sagrada Escritura, es... A ver, ¿quién tiene más completo? Hablarse a sí mismo la palabra, eso está muy bien. Meditar. Natalia, muy bien. Hablarse a sí mismo la palabra de Dios. María Sánchez, muy bien. Hablarse a sí mismo lo que escrito está. Eso es. Liliana, hablarse a sí mismo la palabra de Dios. Eso es. Hablarme la palabra de Dios. Bien, eso es. O sea, decirle al alma lo que está escrito. Porque recuerde que es autoridad. La autoridad se deriva únicamente de lo que está escrito, porque es la palabra de Dios. No es con mi autoridad que yo lo hago, es con la autoridad delegada que Cristo me dio. No es con mi poder, no tengo poder sobre mi alma, es con el poder del Espíritu Santo que yo lo hago. Eso lo hemos repetido varias veces. En Josué capítulo 1, versículo 8, sin perder el Salmo capítulo 62, porque tenemos que volver ahí, ubíquese nuevamente porque esto ya lo habíamos visto, en Josué capítulo 1, por favor. Josué capítulo 1, versículo 8. Me avisa, por favor. Gracias, don Héctor. Y Josué, capítulo 1, versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Meditarás? Esto quiere decir que para meditar necesito la boca. Ahí dice claramente, ¿no es cierto? Nunca se apartará de tu boca, ¿qué? Este libro de la ley, o sea, la Biblia, o sea, la palabra de Dios, o sea, las Santas Escrituras. Las Santas Escrituras, que es la misma Biblia, que es el libro de Dios, que es el libro de la ley, yo lo tengo que tener en mi boca. Y a continuación dice, sino que de día y de noche meditarás en él, o sea, es cuando yo pongo la palabra de Dios en mi boca, que yo estoy meditando. Pero como me dices que yo tengo que meditar en él, y yo encuentro en la Sagrada Escritura que individuos como por ejemplo Isaac, salían al campo en las horas de la tarde a meditar, al campo cuando no había nadie, entonces meditar es distinto a predicar, ya que cuando yo predico, pues yo estoy en presencia de más gente, yo le estoy comunicando palabra a más gente, pero no, porque Isaac salía a meditar y buscaba estar solo allá en sus meditaciones. Ahora, ¿a quién le habla Isaac, o a quién le habla David, o a quién le habla usted en sus meditaciones? Buena pregunta, ¿cierto? Pues no le está hablando al prójimo porque no hay prójimo. No le está hablando usted al diablo porque no es lucha espiritual. No le está hablando usted, conteste por favor, ¿a quién le está hablando David o a quién le está hablando Isaac en sus meditaciones? Si usted está respondiendo que Dios, por favor, centrémonos nuevamente. ¿A quién le habla uno cuando sale al campo, cuando busca estar solo y se pone a meditar? No le está hablando al prójimo porque no hay prójimo. No le está hablando al diablo porque no es guerra contra espíritus inmundos en ese momento. No le está hablando a Dios porque no es un momento de oración. No estoy preguntando yo a quién le habla usted cuando ora. En ese caso usted respondería: le estoy hablando a Dios. La pregunta es: ¿a quién le habla usted cuando medita? ¿A quién le hablaba Josué cuando meditaba? ¿A quién le hablaba Isaac cuando meditaba? ¿A quién le hablaba David cuando meditaba? Pues se está hablando a sí mismo, específicamente a qué parte de sí mismo, específicamente a qué parte de su ser. Muy bien, a su propia alma, a su propia alma. Y lo que nos hemos dado cuenta nosotros es que en la medida en que meditamos, mira lo que dice Josué 1:8, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Qué impresionante. Pero cuando yo le hablo a mi alma y le hablo en un tono autoritativo y le hablo con poder y le hablo con la autoridad que Dios me dio,
Entonces el alma comienza a meterse en cintura. Entonces el alma comienza a someterse. Entonces el alma entra en servidumbre y mire lo que ocurre. Mire lo que ocurre con el cuerpo, con alma y cuerpo. Porque mire lo que enseña la parte final del versículo. Para que guardes, ¿qué significa eso? Y hagas, ¿qué significa eso? Conforme a todo lo que en él está escrito. O sea que cuando yo meto en cintura al alma, el alma se ve obligada a la servidumbre, se ve obligada a bajar la cabeza, se mete en cintura, y al meterse en cintura, como el alma es la que gobierna el cuerpo también se mete en cintura. El cuerpo también se somete, el cuerpo también viene a servidumbre. Y ahí es donde se produce eso que está escribiendo Natalia muy bien. Ahí es donde se produce eso que está escribiendo María Sánchez muy bien. Ahí es donde se produce eso que está escribiendo Ana Milena muy bien. La famosa obediencia. Yo no puedo llegar a la obediencia a Dios a menos que yo tome el control de mi alma. Yo no puedo llegar a la obediencia a Dios en ningún aspecto, en ningún sentido de mi vida, a menos que yo tome el control de mi cuerpo a través de tomar el control de mi alma. ¿Quién lo está comprendiendo? ¿Cuántas veces usted ha hecho votos a la ligera? Dígame la verdad. ¿Cuántas veces usted le ha prometido al Señor: Señor, yo te prometo que no más con eso? Señor, yo te prometo que no me meto por allá. Señor, yo te prometo que ahora sí. Señor, yo te prometo que ahora sí. ¿Cuánto le duró el voto? ¿Cuánto le duró la promesa? Y usted dirá: uy, muy poquito. ¿Alguna vez le ha prometido cosas a Dios? Cosas que la verdad nunca cumplió. Se esforzó, aguantó un día, 2 días, una semana, no sé cuántos días, y después otra vez volvió a hacer lo mismo. Y usted dice: no entiendo esto porque yo no me siento capacitado para obedecer. Lo que pasa es que no se ha entendido cómo es que usted va a terminar obedeciendo, ¿sí? ¿Cómo es que se configura usted mismo para terminar obedeciéndole a Dios? ¿Cómo es que se programa usted mismo para terminar obedeciéndole al Señor? Y esto es, pues lógicamente, recibiendo entendimiento, recibiendo ciencia. El pueblo de Dios es destruido porque le falta conocimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6. Desde este punto de vista, entonces, usted puede obedecer cualquier cosa que el Señor le haya mandado a hacer. ¿Es así o no es así? Vuelvo y le repito la pregunta. Desde este punto de vista, entendiéndolo bien, entendiendo cómo es que funciona, entendiendo cómo es que usted se configura, usted puede entonces obedecer cualquier cosa que el Señor le haya mandado a hacer. ¿Es así o no es así? Es así. Entonces usted fue a la Biblia y usted encontró lo que el Señor le está mandando a hacer. ¿Ok? El espíritu está dispuesto para obedecer eso. El alma no, y el cuerpo no. Es decir, su carne no quiere hacer eso. Porque su carne es débil, lo dijo Cristo. Su carne es débil para las cosas de Dios. A su carne no le gusta, a su carne no quiere las cosas de Dios. Entonces, ¿qué hago si yo tengo que obedecer la palabra de Dios? Pues usted entiende que usted tiene primero que hacerse cargo de su alma. ¿Cómo? Con poder, con autoridad. Ejerce la autoridad y el poder del Espíritu Santo se despliega, metiendo el alma en cintura, y a través del alma metiendo el cuerpo en cintura, y el resultado es que en ese aspecto en el cual usted está meditando, en ese aspecto de meditación, usted se convierte tarde que temprano en una persona obediente. ¿Esto está claro o no está claro? Está claro, muy bien. Por eso dice el texto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuándo se debe hacer la meditación? De día y de noche. ¿Por qué de día y de noche? Porque de día y de noche usted ¿qué encuentra en su alma? De día y de noche usted ¿qué detecta en su alma? Exacto, don Héctor, muy bien. De día y de noche el alma lo está jaloneando a uno para el mundo. De día y de noche el alma está rebelde. De día y de noche el alma está necia. De día y de noche el alma es necia, terca y testaruda y quiere hacer su voluntad. ¿Yo qué tengo que hacer? Ejercer autoridad de día y de noche. ¿Cómo lo hago? Por medio de la meditación.
¿Qué necesito para la meditación? La boca, dice Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Qué debo poner en mi boca? La palabra de Dios. Ahora, es encantador que diga este libro de la ley, porque es la forma como usted tiene que hablarle a su alma. Cuando dice usted le tiene que decir a su alma este libro de la ley, le tiene que hablar a su alma de este libro de la ley, cuando menciona la palabra ley, le está dando a usted el tono en el cual usted tiene que hablarle a su alma. ¿Cómo? Muy bien, Joana, con autoridad. Usted no le puede llorar a su alma, usted no le puede suplicar a su alma, usted no puede conversar con su alma, usted no puede pedirle favores a su alma, usted le ordena a su alma, punto. Y su alma tiene que obedecerle. Tiene que obedecerle, ¿por qué? Porque usted le está ordenando desde su espíritu. ¿Se acuerda que lo vimos? Usted le está ordenando desde el hombre interior. Ese hombre interior que es fortalecido con poder por el Espíritu Santo. Usted le está ordenando de esa manera. Si usted toma el control de su alma y termina tomando el control de su cuerpo a través de tomar el control de su alma, entonces usted ha metido en cintura, usted ha puesto en servidumbre al peor enemigo que usted tiene. ¿Cómo se llama el peor enemigo que usted tiene? De los tres que menciona la Sagrada Escritura, ¿cuál es el peor enemigo que usted tiene? No. ¿Cuál es el peor enemigo que usted tiene? No, está mencionando solamente una partecita. Exacto, muy bien, Juan Esteban. El peor enemigo que usted tiene se llama carne, porque es la amalgama, es la unión de esas dos, el alma y el cuerpo, esas dos. La carne, muy bien. Ya después quedan los otros dos enemigos, como sería el diablo, como sería el mundo. Ahora, ¿por qué decimos que en el caso del cristiano, el peor enemigo que tiene el cristiano es su propia carne? Porque el diablo está afuera, el mundo está afuera. La carne, ¿dónde está? Por eso es peor. Es el peor de los tres. El diablo está afuera, ok, está afuera. El mundo está afuera, ok, está afuera. Pero la carne, ¿dónde está? La carne está adentro. La carne es un infiltrado. ¿Alguna vez usted leyó El caballo de Troya? ¿Conoce la historia del caballo de Troya? ¿Sí conoce o no conoce? Don Héctor, por favor, nos recuerda un poquitico la historia, en qué consiste la historia, qué fue lo que ocurrió en ese evento del caballo de Troya. Cuéntelo como usted quiera contarlo. Don Héctor, muchas gracias. Conocedor de la historia, lógicamente. Usted quiere conocer la historia de Colombia y sobre todo si quiere conocer la historia del folclore colombiano, usted pregúntele a don Héctor Gabriel Vaca Mora. De verdad que uno se deleita escuchando a ese hombre. Démosle gracias a Dios por la vida de don Héctor. Démosle gracias a Dios porque don Héctor está aquí reunido con nosotros los lunes en este discipulado. Démosle gracias a Dios porque el Señor tiene a los suyos, tiene sus instrumentos que bendicen esta obra y uno de ellos es don Héctor Gabriel Vaca Mora. Exactamente de eso trata. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es un infiltrado. No hay cosa más peligrosa que un infiltrado, ¿no le parece? Mire, en el grupo de los 12 del Señor Jesucristo, el Señor dijo, uno de ustedes es diablo. ¿Cómo así? No dijo, uno de ustedes es el diablo, porque no era el diablo, sino uno de ustedes es diablo. Quiere decir, uno de ustedes es infiltrado por el diablo. Ese era Judas, muy bien. Quiere decir, a ver, a los que les gustan las cuentas, que al menos en un grupo de 12, mínimo, va a haber un infiltrado por el diablo. ¡Qué tenaz! Así que si tenemos una congregación de 24, o tenemos una congregación de 36, o tenemos una congregación de 48, o tenemos una congregación de 1000, de 2000, de 5000 o de 10,000, imagínese usted, a usted que le encantan los números, a usted que le encantan las cuentas. Bueno, pero no hablemos de eso, porque eso es una verdad, pero no estamos hablando de ella ahorita, sino de más bien el infiltrado que tiene el diablo dentro de nosotros. ¿Y cómo se llama el infiltrado que tiene el diablo dentro de nosotros?
O sea, ¿cómo se llaman esos soldados griegos que el diablo ha infiltrado y que en algún momento salen y queman la ciudad? ¿Cómo se llama? Se llama carne, muy bien, se llama carne. Así que antes de usted ir a enfrentar allá al diablo, antes de enfrentar por allá al mundo, usted tiene que capturar, apresar y meter en cintura al infiltrado. El infiltrado se llama carne. Carne. ¿Lo está entendiendo así? ¿Están bien los ejemplos? ¿Están bien las metáforas que utilizamos para que todo el mundo lo pueda entender bien? ¿Por qué llamamos a la carne el peor enemigo? ¿Sí? Porque el diablo, claro, el diablo es feroz, anda como un león rugiente alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Pero es que no está dentro mío, no está dentro suyo. No puede vivir dentro de nosotros, obviamente. Pero un infiltrado sí lo puede tener. Ajá, y ese infiltrado está enquistado. Ese infiltrado está ahí pegado. De tal manera que yo no puedo coger la carne y sacarla. Porque ¿cómo saco mi alma? ¿Cómo saco mi cuerpo? ¿Cómo me deshago de eso? Eso será solamente hasta el momento de la muerte. O será solamente hasta el momento de la glorificación. Mientras yo tengo que vivir con ese infiltrado. Pero en calidad de el hombre interior es el que manda y el infiltrado es esclavo. El infiltrado está en servidumbre. El infiltrado está sometido. Espero esté lo suficientemente claro. Vuelvo yo a Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mire, ya voy en obediencia. Ya estoy en la obediencia. Es que le dicen a uno, no, es que yo no puedo dejar el cigarrillo. ¿Cómo que no? No, yo no puedo dejar el cigarrillo, mientras que usted lo siga diciendo. Ahora sí entiende el por qué decirlo. No es fetichería, no es místico, no es magia. No. Es el alma. Entienda, por favor, comprendamos todos. Cuando digo, es que yo no puedo dejar este vicio es superior, pues esa es la indicación que usted le está dando al alma. Es más, en ese momento ni siquiera está hablando el espíritu. En ese momento, ¿quién está hablando? El alma. Porque el alma encuentra disfrute en el cigarrillo. El alma encuentra disfrute en el alcoholismo. El alma encuentra disfrute en el chisme. El alma encuentra disfrute en la fornicación, en el adulterio. Por eso cuando usted dice, yo creo que no va a poder salir, esto sobrepasa mis fuerzas, esto es demasiado pesado para mí, demasiado grande para mí, está hablando es el alma. O sea, el alma es la que está tomando el control. El alma está en control. ¿Y dónde está el espíritu? Pregunta uno. Pero cuando el cristiano ni siquiera entiende esto, ni siquiera entiende que el control, desde donde se tiene que manejar todo, donde están los botones de mando, las palancas de mando, no debe ser el alma, sino que debe ser el espíritu. Entonces ahí es cuando el espíritu dice, este vicio no es más grande, este vicio no es más fuerte que el poder del Espíritu Santo, yo no soy una persona viciosa, y le habla a su alma. Y le dice a su alma, pues yo no soy un vicioso, y le ordena a su alma, pues hoy mismo se corta ese vicio, y le ordena a su alma y le dice, pues hoy mismo maldigo ese vicio, y se seca ese vicio, y se secan esas ganas, y se secan esos deseos de pecar en el nombre del Señor Jesucristo. Y ordeno en el nombre de Jesús, mi vida es santificada, y ordeno en el nombre del Señor Jesucristo, mi vida ya no tiene más tendencia a los vicios, sino que mi vida está siempre dispuesta para lo santo. Y se lo dice una vez, y se lo dice en la mañana, y se lo dice en la tarde, y se lo dice en la noche. Tarde que temprano el alma se somete, el alma entra en servidumbre. Y lo que usted comienza a notar es, me da un asco el cigarrillo, me da un asco el alcoholismo. El solo hecho de pensar en una infidelidad me da asco completamente. El tema de la fornicación me da asco, me da vergüenza, ya no quiero eso más en mi vida. ¿Pero por qué? Porque usted ha tomado el control del alma. Y ahora son los deseos del Espíritu Santo los que reinan allá en su interior. Ahí usted llegó a la obediencia. Ahora lo maravilloso, porque siguen más cosas, más maravillas. Lo maravilloso de todo esto es que el versículo, después de que dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, mire, a partir del momento en el que usted llega a la obediencia, mire lo que sigue después del punto y coma. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Qué cosa tan espectacular!
Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es una cosa espectacular, pero usted debe respetar el orden de los factores. Espero entendamos todos el orden de los factores. Porque algunos quieren, sin obedecer, viviendo vidas pecaminosas, llegar a ese momento de harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No, no, señor, no. Usted no puede llegar a ese nivel de prosperidad, no puede llegar a ese nivel de progreso si antes no ha pisado las tierras de la obediencia. Es excelente, Ana Milena, eso es respuesta a la obediencia, muy bien. Antes la obediencia, o sea que si mi vida hay una área que está en pecado, pues ese pecado yo lo tengo que eliminar. Ese pecado lo tengo que sacar de mi vida. Yo tengo que renunciar a ese pecado. Pero ¿cómo hago? No, esa pregunta ya no la puede hacer. Acabamos de explicar cómo es que se hace. Eso se hace a punta de meditación. Eso se hace a punta de someta su alma. Háblele a su alma de manera autoritativa. Háblele a su alma. Deje de pecar. Realmente, literalmente, deje de pecar. Hágalo a punta de meditación. Entonces, qué impresionante, porque yo tengo en mi boca el libro de la ley, yo le hablo a mi alma, yo la meto en cintura para que obedezca, y cuando llego a la obediencia, ahora sí, comenzamos a meditar nosotros en otras cosas. ¿En términos de qué? En términos de prosperidad, en términos de éxito, en términos de victoria, en términos de progreso, en términos de riqueza, en términos de sanidad, etcétera, 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 etcétera. ¿Quién me lo está entendiendo? Y Johanna dice, el orden de los factores, ¿sí altera el resultado? Claro que sí. Pues usted no encuentra cristianos que ellos quieren progreso, quieren prosperidad, quieren puertas abiertas, pero están en pecado. Hay que decirle que eso no es así. Hay que decirle que Dios no es alcahueta del pecado. Hay que decirle, Dios nunca va a alcahuetear al pecador con su maña, con su vicio, con su pecado. No, primero tiene que cambiar. Primero tiene que cambiar. Sí, ¿cómo lo hago? Como se hace todo en el cristianismo. Con el poder del Espíritu y con la autoridad de Jesucristo. En este caso, si estuviera enfrentando al diablo sería una cosa. Si estuviera enfrentando al mundo sería otra cosa. Pero está enfrentando usted a su alma. Quieren todo pero sin cambio. Sí, Natalia, muy bien. Eso es como Adán y Eva. Adán y Eva estaban viviendo dentro del huerto del Edén. Dentro del huerto del Edén cayeron. Dentro del huerto del Edén pecaron. Cuando viene Dios a buscarlos, ellos se esconden. ¿Qué creían? Dios me buscó un rato, no me encontró y se fue. Se fue, ok, ya se fue. Pero yo voy a seguir viviendo dentro del huerto del Edén. ¿Qué hay dentro del huerto del Edén? Dentro del huerto del Edén está toda la bendición, está todo el disfrute, está todo el deleite. Cuando vuelva Dios, yo me vuelvo a esconder. Él me va a buscar, no me va a encontrar. Yo no quiero tener nada que ver con Dios, pero sí quiero disfrutar del huerto del Edén. ¿Y Dios qué dice a eso? ¿Que sí o que no? Está bien, no tenga nada que ver conmigo, dice Dios, y siga disfrutando de los placeres del huerto del Edén. Dios a eso él le dice que, claro que no, pero por supuesto que no. Pero ni alcahueta que el Señor fuera, de manera que no. El Señor dice, si usted no quiere tener nada que ver conmigo, si usted no quiere ponerme la cara, si usted no quiere arrepentirse de su pecado, si usted no quiere enderezar su vida, si usted quiere seguir viviendo como le viene en gana, hágalo, pero no dentro del huerto del Edén. No dentro de mi bendición, no dentro de mi progreso, no dentro de mi prosperidad. ¿Es justo o no es justo que eso pase así? ¿Qué dice usted? A veces le dicen a uno, usted cuando habla, usted cuando enseña, usted cuando predica es muy rudo, pero es que esa es la Biblia. Ahí está en la Sagrada Escritura, dígame qué hacemos. Es precisamente el error de muchos, que con el fin de no ofender a la gente, entonces comenzamos a cortarle partes a la Sagrada Escritura. Dios lo ama así, Dios los quiere así, Dios lo acepta así, lo va a prosperar así. No, pues no es cierto. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. Y hay que ser directo y hay que decir la verdad. Vuelvo y le repito, por decir la verdad uno no será muy popular. Por decir la verdad la gente a uno lo va a dejar. Por decir la verdad la gente a uno ya no lo va a querer escuchar. Pero uno tiene que ser fiel a la verdad, porque para eso Dios lo dejó en esta tierra, para decir la verdad. Ok. Ahora, impresionante, la última frase que dice, porque entonces harás prosperar tu camino. Es impresionante que aquí no dice que Dios prospera mi camino. En un sentido sí lo hace, pero no directamente.
sino indirectamente, a través de algo que yo tengo que hacer. Ahí lo que dice es que Freddy hace prosperar su propio camino. Y Freddy hace prosperar su propio camino siempre y cuando haga lo que el Señor le está pidiendo que haga. O sea, medite. Yo hago prosperar mi camino en la medida en que yo tomo el control del alma y del cuerpo. Así es que yo hago prosperar mi camino, y termina diciendo, y todo te saldrá bien. Así que, mi estimado hermano, si nuestros caminos no están siendo prosperados, mi estimado hermano, si todas las cosas no nos están saliendo bien, ¿eso qué quiere decir? Que algo de lo que dice este versículo yo no estoy haciendo bien. No le echemos la culpa a Dios. No caigamos en esas carnalidades de echarle la culpa a Dios. La culpa, el responsable, soy yo. ¿Quién lo está entendiendo? Ana Milena dice, bestia. Carol dice que estoy haciendo algo mal. Muy bien. Ok, esas palabras han tocado al menos a Ana Milena y a su hijita. Gloria a Dios. Regresando nosotros al Salmo capítulo 62. Salmo capítulo 62. Primero tú meditas en mi palabra y serás obediente a la misma, y así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Natalia, qué excelente. Muy bien, lo has entendido muy bien. Ahora, cuando usted le va a enseñar eso a las demás personas les va a gustar, sobre todo cuando usted llega al asunto de la obediencia. No les va a gustar. No les va a gustar. Ellos quieren huerto del Edén sin necesidad de arrepentirse. Y Dios dice, no, Señor, chao, fuera de mi huerto. Le dio la oportunidad de que se arrepintieran para seguir gozando de la bendición. No se arrepintieron, no puede tener bendición. Chao, fuera de mi huerto. Así es que es. Otra vez Salmo capítulo 62, versículo 5. Muy bien. A la pregunta que yo hice hace un rato, ¿qué está haciendo David en estos versículos? Usted respondió meditar. Le pregunté qué era meditar y usted dice hablarse a sí mismo la palabra de Dios. Fuimos a Josué capítulo 1, versículo 8. Creo que se aclaró aún más la cabeza. Pregunta, ¿se aclaró aún más la cabeza con respecto al tema? Muy bien, don Héctor dice que sí. Bueno, me alegra mucho. Para eso estamos precisamente como siervos del Señor, instrumentos del Señor, para que la palabra de Dios quede claritica en la cabeza. Ahora sí el versículo 5 dice, alma mía, pues más claro no se puede. ¿A quién le está hablando David? ¿Cómo sé que es David? Pues mire el subtítulo, al músico principal, a Jedutún, Salmo de David. Está hablando de David. ¿A quién le está hablando? Versículo 5, la primera frase, alma mía. David le está hablando a su propia alma. Si le está hablando a su propia alma, ¿qué está haciendo? Está meditando. Si yo le pido una definición, usted me dirá, meditar es hablarle con autoridad a su propia alma, con el fin de meterla en cintura, con el fin de ponerla en servidumbre, con el fin de alcanzar niveles de obediencia a continuación, niveles de prosperidad a continuación, niveles de éxito que glorifiquen el nombre del Señor Jesucristo. Eso es meditar. Que le han enseñado a uno de las religiones orientales que meditar es una posición específica de relax, poner la mente en blanco y en la boca apenas como que el om, como que una invocación y como que una serie de rezos y una serie de cosas. Eso es lo que le han enseñado. Por eso es que en este tiempo, cuando el cristiano habla de meditar, palabra que está en la Biblia, Josué 1:8, meditar, palabra que está en la Biblia, Salmo capítulo 1, y en otras partes de la Sagrada Escritura, cuando el cristiano habla de meditar, los otros cristianos se sorprenden. Los otros cristianos se escandalizan. Uy, ¿cómo así? Allá están predicando y es que de meditar. Claro, estoy predicando de meditar. ¿Por qué? Pues porque la Biblia dice que tenemos que meditar. Pero eso de la meditación es hindú. No, señor, es bíblico. Lo que pasa es que el diablo agarró el concepto de meditación y lo metió allá en las sectas y lo está usando y se lo metió a los hindúes, se lo metió a los budistas y se lo metió a una serie de religiones orientales y occidentales.
Y ahora la gente enseña como meditación algo real, algo que realmente no es meditación. Algo que realmente no es meditación. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante que cuando el cristiano se duerme, pues el diablo viene, agarra lo que es para los cristianos, se lo lleva para los hijos del diablo, lo tergiversa y vende ideas que realmente no son bíblicas. Satanás, muy bien, Satanás toma todo lo que es de Dios y lo adultera. Satanás toma todo lo que es de Dios y lo pervierte. ¿Se acuerda del sermón de ayer? Como una duda se convierte en una perversión del evangelio. El versículo 5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa. Note el tono en el cual David le está hablando a su propia alma. Alma mía, en Dios solamente reposa. ¿Cuál es el tono? ¿Cuál es el tono? ¿Qué nota usted ahí? Alma mía, en Dios solamente reposa. ¿Cuál es el tono? ¿Qué nota usted ahí? En Dios solamente reposa. El tono en el cual David le está hablando a su propia alma. ¿Cuál es el tono? A veces decimos, es que es el tonito. ¿Pero en qué tonito le está hablando David a su propia alma? Ahí es. Ahí está. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y después le dice, porque de Él, por si no lo tiene claro todavía, porque de Él es mi esperanza. De Él es mi esperanza. Le está hablando todavía a su alma, ¿en qué tono? Autoridad, firmeza. Le está dando una orden con autoridad, punto. Ahora, le está dando David a su alma una orden en un momento en el cual su alma está como. Disciérnalo. ¿Cómo lo discierne? Por la orden que le está dando David a su alma. En ese momento su alma estaría como. Discierna, por favor. Discierna. Reposa. Busque un antónimo para eso. Reposa. Busque la condición en la cual el alma se encontraría. Reposa. ¿Cómo está el alma? Ahí está, muy bien. Excelente. ¿Cómo está el alma? Como usted ha tenido el alma muchas veces. Como yo he tenido el alma muchas veces. Desesperada o no, afanada o no. A continuación le dice, porque de Él es mi esperanza. ¿Cómo está el alma? Turbada, perturbada, afanada, preocupada, ansiosa, afligida, desesperada, estresada, creo que ya lo dije, deprimida completamente. Así está el alma. ¿No ha tenido su alma así? ¿No la ha tenido así? ¿Cuándo fue la última vez que su alma estuvo así? Seamos sinceros, aquí entre nos. ¿Cuándo fue la última vez que su alma estuvo así? Hace 3 días, dice don Héctor. Ok. Bien, excelente. Bien. ¿Cuántas veces? Varias veces. ¿Cuántas veces el sábado dice Gloria? ¿Cuántas veces? No me acuerdo. ¿Cuántas veces dice Joana como la semana pasada? ¿Cuántas veces hace poco? ¿Cuántas veces hace poco? Bueno, y el resto. La pregunta es para todo el mundo. ¿Cuándo fue la última vez que su alma se le enloqueció? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que su alma se desesperó, se afligió, se preocupó, se puso ansiosa, se estresó, se deprimió? Unos días atrás. Unos días atrás. Ok. Ahora, llegamos a la siguiente conclusión. Su alma se desespera. ¿Por qué? A ver quién puede ser puntual. Su alma se angustia, entra en esos momentos de angustia, de enloquecimiento, de desesperación imparable, incurable. ¿Por qué? ¿Por qué? Ninguno va a decir por los problemas como tratando de justificar al alma, porque el alma no tiene justificación. ¿Sí?
Si nosotros comenzamos a justificar el alma, a defender el alma, a decir, pero pobrecita el alma, pues entonces estamos fregados. ¿Por qué? ¿Por qué se le enloquece? Se le enloquece porque usted, se me enloquece porque yo, se nos enloquece porque nosotros, ahí está, ahí lo tiene, porque nosotros, ahí está. Excelente, don Héctor. Excelente. A ver ¿qué leemos acá? ¿Qué leemos acá? Gloria dice, por no tener el control. Excelente, Gloria. O sea, se me enloquece porque yo no ejerzo control, porque yo no ejerzo autoridad. El alma anda enloquecida y yo digo, es que tengo que estar enloquecido porque mire el problema que tengo. No, no es cierto. El Señor Jesucristo dijo varias veces, Mateo capítulo 6, Sermón del Monte, dice, no os afanéis. ¿Se acuerdan que el Señor lo dijo? No os afanéis. No se afanen por la comida, no se afanen por la bebida, no se afanen por el vestido. Miren las aves del cielo, miren los lirios del campo. ¿Lo dijo o no lo dijo el Señor? Y el Señor dice, no se afanen. Después dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Es porque el afán no me lo puedo permitir en mi vida. La preocupación no me la puedo permitir en mi vida. El estrés no me lo puedo permitir en mi vida. La depresión no me la puedo permitir en mi vida. El apóstol Pablo entonces dice, por nada estéis afanosos. ¿Se acuerda Filipenses 4:6? Por nada estéis afanosos. ¿Por qué debo estar afanado? Ahí dice, por nada. Por nada. Entonces cuando yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que yo estuve afanado? Es como si yo estuviera preguntando, ¿cuándo fue la última vez que usted estuvo en pecado? Por nada se afane, quiere decir por nada se preocupe. ¿Cuándo fue la última vez que usted se preocupó? El afán, digámoslo así, el afán es pecado. La preocupación es pecado. La ansiedad es pecado. El estrés es pecado. La depresión es pecado. Creo que así lo vamos a poder entender. ¿Por qué? Porque todo eso que acabo de decir no es sino duda, no es sino escepticismo, no es sino incredulidad. Eso es incredulidad. Hablemos las cosas claras como son. Mire, preocupación, afán, ansiedad, aflicción, abatimiento, estrés, depresión y sus derivados significan incredulidad, escepticismo o duda de que Dios pueda hacer lo que Él prometió que iba a hacer. Y a veces decimos, yo no robo, yo no mato, yo no digo mentiras. No, pero se la pasa afanado, se la pasa preocupado, se la pasa estresado, se la pasa ansioso, se la pasa deprimido. O sea, igual está en pecado. Igual está en pecado. Por eso David, al encontrarse en un problema y ver que su alma se le comenzó a desesperar, ver que su alma se le comenzó a afanar, a preocupar, a afligir, a entristecer, etcétera, 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 porque esa es el alma. Mire, la preocupación, el afán, se lo explico, se lo expreso de otra manera. El afán, la ansiedad, la preocupación y todo eso es el alma centrada en ella misma diciendo, pobrecita yo. Mire cómo me tratan a mí. Mire lo que me hacen a mí. No es justo, yo tan buenecita y el mundo tan malévolo conmigo. Preocupación, ansiedad, estrés, depresión no es sino ensimismarse. Es decir, ponerse en modo yo y yo. Eso significa, exacto también, victimización. ¡Qué cosa tan terrible! Por eso, cuando el alma está así, cuando el alma está sintiendo eso, quiere decir que usted está entrando otra vez en la carne. Se lo voy a explicar de una tercera manera. Ya le dije que todo eso era pecado. Ahora le estoy diciendo que todo eso es centrarse en el yo. Ahora le estoy diciendo que todo eso es salir del espíritu y meterse en la carne. Cuando usted está movido por la preocupación, lo está moviendo el alma. O sea, lo está moviendo la carne. Cuando usted está metido en la preocupación, en el afán, en el estrés, en la ansiedad, en la tristeza, en la depresión, usted está en la carne. Yo estoy en la carne. Y en la carne, ¿qué vamos a poder solucionar?
Desde el afán que arreglamos, desde el afán que solucionamos. La carne le puede dar solución ¿a qué? ¿A qué le puede dar solución la carne? Dígame. Si el Señor mismo dijo, mire, por más que ustedes se afanen, ¿sí lo ha leído o no lo ha leído? Por más que ustedes se afanen, ustedes no pueden hacer blanco o negro uno solo de sus cabellos. Por más que ustedes se afanen, ustedes no le pueden añadir un codo a su estatura. A punta de afán usted no consigue lo del arriendo, ¿o sí? A punta de afán usted no consigue para pagar el servicio del agua, ¿o sí? A punta de afán usted no cura la enfermedad, ¿o sí? A punta de afanes usted no consigue trabajo, ¿o sí? A punta de afanes usted no restaura su matrimonio, ¿o sí? A punta de afanes usted no le encuentra solución a ningún problema. Antes, muy bien, Natalia, al contrario, todo lo empeora. Una persona propensa al afán o a la preocupación es una persona propensa al pecado, es una persona propensa a victimizarse, es una persona propensa a la carne. ¡Qué terrible! David, entendiendo todo esto, al notar que en medio de un problema, ¿qué debo hacer yo en medio del problema? Creer, dijo Cristo. Los discípulos están en medio del mar de Galilea, se arma una tormenta. El Señor les dice, no teman, crean solamente. ¿Qué debo hacer en medio de un problema? Creer. ¿Qué debo hacer en medio de un problema? Confiar. ¿Qué debo hacer en medio de un problema? Buscar de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso le enseña la Biblia. Si en medio del problema yo me preocupé, yo me afané, entonces no he entendido en qué consiste el evangelio. Entonces estoy ahí sentado en esa banca haciendo ¿qué? Y llevo 10, 20, 30, 50 años sentado en una banca haciendo ¿qué? Si igual viene el mismo problema de siempre y causa la misma reacción en mí y es una reacción enloquecida que no puedo controlar. David, al ver que su alma se le estaba enloqueciendo por causa de un problema, prefiere ya no afanarse. O sea, maduró. Dígame a mí, madure. Ahora yo le digo a usted, madure más bien. En medio del problema no deje que su alma se le enloquezca. En medio del problema, mire, en medio del problema, si quiere solucionar problemas, si quiere tips para solucionar problemas, pues entonces, primero, lo primero que debe hacer no es hacerse cargo del problema. No. Lo primero que debe hacer usted es hacerse cargo de su alma. Porque su alma enloquecida no le va a dejar bien, no le va a dejar ver bien el problema. No le va a dejar discernir cuál es la solución del problema. El problema real no es el problema. Ya parezco Ricardo Arjona, ¿sí? El problema no es problema, dice una canción de Arjona. Entonces, el verdadero problema no es el problema. El verdadero problema es mi alma, que no me deja ver el problema y no me deja ver la solución del problema. Aquí hay dos tormentas, estimados hermanos en Cristo. La tormenta de afuera y la tormenta de adentro. Acuérdese de Cristo, en el mar de Galilea, en la barca. Se armó una tormenta afuera. Esto es para alguien. Se armó una tormenta afuera. Y los discípulos se enloquecieron, corrían de un lado para otro, tratando de sacar agua, remaron con todas sus fuerzas, se enloquecieron, comenzaron a llorar como niñitas, como niñitos asustados. Fueron y despertaron a Jesús. Señor, es que no tienes cuidado, nosotros que vamos a perecer. El Señor se despierta, se levanta con una paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús. ¡Qué impresionante! La paz en medio de la tormenta, literalmente. Paz en medio del problema. ¿Por qué? Porque el Señor sabe, el afán es pecado, yo no voy a pecar acá. El afán es centrarse en sí mismo, victimizarse, pobrecito yo no voy a hacer eso. El afán es entrar en la carne, yo no voy a hacer eso. El afán no soluciona absolutamente nada, entonces tampoco me va a afanar. El afán no sirve para absolutamente nada bueno. Nada bueno. Eso de que mueve un hermanito, ay Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Cálmese, madure, deje de pecar, crezca ya. Y entonces el Señor se levanta. ¿Qué hace el Señor? El Señor no tiene el problema interno, los discípulos sí. Estamos hablando de dos tormentas. La tormenta del mar de Galilea y la tormenta del alma. La tormenta del alma la tenían los discípulos, la tormenta del alma no la tenía Jesús.
Y como la tormenta del alma no la tenía Jesús, ¿y por qué Jesús no tiene tormenta en su alma? Porque el Señor metía su alma en cintura mañana, tarde y noche. El Señor no dejaba que su alma dijera, pensara, sintiera, reaccionara, actuara en contra de la voluntad de Dios. Punto. Así que se levanta, reprende a los vientos, reprende las aguas. Se calma el viento, se calma el mar, hay gran bonanza. Los discípulos, uy, ¿este qué? ¿Quién es este que con autoridad reprende a los vientos, reprende al mar? Él es el Hijo de Dios, un auténtico Hijo de Dios que sabe lo que tiene que hacer con su propia alma. Los discípulos no sabían qué tenían que hacer. Ellos casi se mueren, pero no ahogados. A ver quién me lo está entendiendo. Los discípulos casi se mueren esa noche, pero no ahogados. Los discípulos casi se mueren esa noche, pero no de un resfriado, no. Los discípulos casi se mueren esa noche, pero no por el vaivén de la barca. Los discípulos casi se mueren esa noche, pero del susto, muy bien, pero del miedo, pero del pánico, pero del afán, pero de la preocupación, pero del estrés, de la desesperación, de la depresión. Muy bien. Ahora sí entiende por qué le digo, cuando se arma la tormenta afuera, la primera tormenta que hay que calmar es la tormenta de adentro. La peor tormenta es la de adentro, no la de afuera. La de afuera se soluciona cuando la de adentro se ha solucionado primero. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias por esta exposición del Evangelio, por hablarnos, Señor Dios, en el contexto de nuestras vidas, por hablarnos directamente, claramente, Señor, enérgicamente, como nos tienes acostumbrados. Edificas nuestras vidas, las haces crecer. Si tienes que sacudirme, pues me sacudes. Si tienes que exhortarme, pues me exhortas. Si tienes que decirme, así lo estás haciendo bien, pues lo dices. Si tienes que decirme, así lo estás haciendo pésimamente mal, pues también lo dices. Lo que me importa es crecer, Señor, ser edificado realmente. Ayúdame a hacerlo, mi Dios. Ayúdame a levantarme en fe y en autoridad y en poder. A meter en cintura mi alma enloquecida. A decirle a mi alma, alma mía, en Dios solamente reposa. Porque Él solamente es mi esperanza, punto. No tengo mi esperanza puesta en ningún otro, solamente en Dios. Y cuando eso pasa, el alma entra en servidumbre. Y cuando eso pasa, el cuerpo entra en servidumbre. Y cuando eso pasa, alcanzo otros niveles de obediencia. Y cuando eso pasa, alcanzo otros niveles de progreso, otros niveles de prosperidad, otros niveles de éxito. Las puertas se comienzan a abrir. El cielo se abre de par en par y derrama bendición sobreabundante. Alabado sea tu nombre, bendecido sea tu nombre. Entregamos esta exposición en tus manos, mi Señor. Toma tú el control de esta palabra, mi Dios, que en un rato estará en el portal de YouTube. Te ruego, mi Dios, que cumplamos con la tarea. No solamente el repaso nuestro, sino que divulguemos esto por doquier y que compartamos ese link hasta lo último de la tierra, mi Dios, cumpliendo con lo que nos toca. Entrego en tus manos esta palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.